Así que vamos a empezar a grabar. Nosotros una consulta. Dígame. Tengo una duda con la tarea. Lo dejamos para el final, ¿le parece? Sí. Ya, estábamos hablando de backtracking. Backtracking es una técnica general para resolver problemas donde podemos plantear la solución de alguna manera, construyendo paso a paso alguna estructura compleja, y tenemos en cada uno de los pasos distintas alternativas, o sea, distintos pasos que podríamos seguir para continuar la construcción. En general, obviamente, al hacer esa clase de cosas, los pasos siguientes van a depender de los pasos que hemos dado antes. Es crítico, si es que estamos haciendo eso, el número de pasos es muy grande, el número de alternativas, incluso si el número de alternativas en cada paso es chico, terminamos con una cantidad gigantesca de posibilidades y por lo tanto es crítico tratar de ir parando, digamos, la tarea de ir construyendo la solución parcial, si es que nos encontramos con que no hay caso. Vimos una forma, un poco de esa forma, el tema anterior, que era construir todas las permutaciones. Un problema que fue el primer problema que en lo personal resolví yo utilizando esta clase técnica es lo que se conoce como rotulación graciosa de grafos. La idea es que tenemos un grafo con n+1 vértices y la idea es ponerle rótulos a los vértices 0, 1, 2 hasta n sin repeticiones. O sea, cada uno de los números de 0 a n aparece exactamente una vez. Y rotulamos el arco UV con la diferencia absoluta entre los rótulos de U y de V. ¿Sí? Si cada diferencia entre 1 y n, que son las diferencias posibles que hay, aparece exactamente una vez, se le llama una rotulación graciosa de ese grafo. Obviamente, para que un grafo pueda tener una rotulación graciosa, tiene que tener exactamente n arcos. ¿Sí? Y eso se da, por ejemplo, si es que el grafo es conexo, tiene que ser un árbol. Un árbol de n+1 vértices tiene exactamente n arcos. Es un problema que está abierto hace unos 40 años o más, que entre los grafos conexos solamente los árboles pueden tener rotulaciones graciosas. Un árbol con n+1 vértices tiene n arcos, ¿correcto? Y se pregunta entonces si es que todos los árboles tienen rotulaciones graciosas. Pareciera ser que sí, pero no se ha logrado demostrar esa cosa. El caso más simple de árboles es simplemente un camino de largo n. El camino largo n siempre lo vamos a poder rotular graciosamente como n0, n-1, 1, y así sucesivamente hasta llegar a n medio piso de techo. Así que para ese caso la respuesta de si hay una rotulación graciosa es sí. La pregunta entonces siguiente es ¿cuántas rotulaciones graciosas hay? Alternativas para obtener la solución. Una es lo que podríamos llamar la estrategia general de generar y filtrar. O sea, las rotulaciones graciosas son un camino largo n, son simplemente permutaciones de 0 a n con la condición adicional sobre diferencias entre elementos vecinos. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente, digamos, n10. En el caso de que estemos escribiendo un programa en Python, podríamos utilizar KtterTools, que nos permite generar permutaciones
de 1, digamos. Y el filtrar es simplemente, me dan una permutación, tengo un conjunto de diferencias, es vacío, y voy viendo si la diferencia ya aparece. En ese caso quiere decir que esa no es gaseosa. Y si es que no aparece, la agregamos y seguimos revisando los restantes elementos. ¿Sí? Eso es el filtrar. Y el generar es simplemente tomar todas las permutaciones, y para cada una de ellas verificar si es que es gaseosa, y si es que es gaseosa la contabilizamos y la imprimimos y damos finalmente el número de permutaciones gaseosas. ¿Sí? Los resultados nos dicen que hay 648 resoluciones gaseosas del camino de largo 10. Hay un total de 11 factorial, que es el numeracho de ahí, 39 millones de permutaciones de 0 a 10. Y está claro que las rotulaciones que son gaseosas son una fracción mínima del total de las permutaciones. O sea, estamos probablemente haciendo mucho más trabajo generando las permutaciones y filtrándolas que el trabajo útil, digamos, para que nos lleve realmente a las permutaciones del caso. La idea nuestra entonces es plantear este problema vía backtracking. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, las permutaciones que comienzan, por ejemplo, 0, 1, 2, no tienen posibilidad alguna de completarse de alguna forma. Ya se repite la diferencia 1. Y esas son una buena fracción del total. Y hay montones de cosas así en las cuales se empiezan a repetir diferencias al comienzo. Entonces, la idea nuestra es ir construyendo la permutación, ir construyendo la rotulación del camino, paso a paso, de tal manera de que nunca tengamos una diferencia repetida, ¿sí? Descartando las posibilidades que nos dan diferencias repetidas y de esa manera no continuando. Vamos a usar nuestro generador de permutaciones, pero le vamos a meter mano, digamos, por la vía de cortar la generación de permutaciones. Ya vemos que alguna diferencia se repite. Las variables que vamos a usar son, bueno, en este caso nuevamente estamos poniendo N10, el contabilizador de rotulaciones gaseosas es 0. Vamos a tener un vector que registra cuáles son los rótulos de vértices que todavía están libres. En realidad esto probablemente se puede hacer mediante estructuras más eficientes, pero aquí no me quiero complicar la existencia con eso, así que vamos a usar un simple arreglo. Y lo mismo para las diferencias. O sea, la diferencia va a ser la diferencia 0 es falso, o sea, no puede aparecer jamás. O sea, la diferencia 0 no está libre, no puede darse, digamos. Y todas las otras diferencias, la diferencia del 1 hasta n, están libres, ¿sí? Y P, bueno, básicamente P es estamos generando un arreglo acá de n elementos, eso es todo. Perdón, de n más 1 elemento, eso es todo. Entonces, para nuestro esquema general de lo que es backtracking, tenemos que decir, oiga, en la posición K, pongo un I, ubíquelo, o sea, estamos eligiendo I para la posición K, y tenemos que retractarnos, o sea, en la posición K teníamos I, estamos echando marcha atrás respecto de eso.
Ubicar el I en la posición K es simplemente decir, oiga, en la posición K hay un I, el I ya no está libre, y la diferencia tampoco ya está libre. O sea, la diferencia entre I, que es el que acabamos de ubicar, y el anterior, valor absoluto de eso, esa diferencia ya está usada. Y retractarse simplemente es decir que el I está libre y esa diferencia también quedó libre. Y el PK, digamos, en el fondo, qué valor hay ahí, da lo mismo. En realidad podríamos reponer algún valor que diga no hay nada. Y la función central que realmente hace el backtracking es esta de acá. La variable count es global. Ahí vamos a ir registrando el, ¿cómo se llama? El número de rotulaciones graciosas que hemos hallado. Si K es n más 1, quiere decir que llegamos al final del arreglo. En ese caso, acabamos de encontrar una nueva rotulación graciosa, la escribimos y la contabilizamos. En caso contrario, vemos para todos los posibles I si es que el I está libre y además que esa diferencia, aquí que os corta la pantalla, digamos, y además la diferencia está libre, en ese caso ubicamos al I en la posición K y seguimos con la posición siguiente y nos echamos para atrás con respecto a la decisión que habíamos tomado. El programa principal simplemente llena las cosas, digamos, y llama a generar a partir de la posición 1. Comparación. Bueno, los dos programas dan 648 rotulaciones graciosas para P10, lo cual es tranquilizante. Si quisieran más tranquilidad todavía, podrían comparar las listas de rotulaciones graciosas que entregan los dos programas para verificar que realmente entregan la misma lista. El programa basado en backtracking, para hacer este cálculo nos toma un poquitito más de 2 segundos en mi computador particular, ¿correcto? Generar y filtrar toma 98 segundos. Y eso todavía pensando de que el programa de backtracking que escribimos nosotros está escrito en Python, y Python es un lenguaje más o menos notoriamente ineficiente, y probablemente la generación de permutaciones en Python está escrita en C nativo. Y como es una operación más o menos central en Python, poder hacer esa clase de cosas, seguramente eso está cuidadosamente optimizado, ¿sí? O sea, si realmente estuviéramos usando, por ejemplo, no la generación de permutaciones de Python, sino que nuestro programa de generación de permutaciones que habíamos dado, la diferencia sería aún mucho peor. Y estamos hablando acá de 10, ¿sí? Si ustedes se dan el trabajo de ejecutar estos dos programas para algunos otros números de tamaños del grafo, digamos, de n, probablemente se van a encontrar con que la diferencia se va haciendo muy rápidamente mayor conforme crece el n. Voy a tener un ejercicio para divertirse un rato. Ya. El otro tema, otro ejemplo que quería mostrarles acá, que es tal vez el ejemplo clásico de programa basado en backtracking, es el problema que se conoce como el problema de las 8 reinas. Este es un problema que viene en el fondo del mundo del ajedrez. En el ajedrez la reina es la pieza más poderosa. O sea, si tienen ustedes una reina ubicada acá, esa reina ataca a todos los
casilleros que están marcados con puntos aquí, ¿sí? En vertical, horizontal y en diagonal. A algún ocioso se le ocurrió plantear el problema que se conoce como el problema de las 8 reinas. Y ese problema de las 8 reinas en realidad se puede extender al problema de n reinas. Pueden ubicarse 8 reinas en un tablero de ajedrez de forma que ninguna pueda atacar a otra. Está claro que no pueden haber 9, porque si tuviéramos 9 reinas en el tablero, habrían 2 reinas ¿cómo se llama? Tendría que haber 2 reinas en la misma fila, y por lo tanto se atacarían mutuamente. Por lo tanto no pueden ser 9. Bueno, es obvio que con una se puede, digamos. La pregunta entonces en el fondo es, ¿se puede hacer con 8? O no se puede hacer con 8, el máximo número de reinas que se pueden ubicar es 7 o qué sé yo. Resulta que sí se pueden ubicar 8 reinas de manera de que no se ataque, ¿sí? El problema entonces es encontrar alguna manera de hacerlo, o siendo más pesimistas, digamos, en el fondo, revisar el cuento para ver si es que hay soluciones, uno, y segundo, suponiendo que, y si encontramos soluciones, no simplemente retornar la primera, sino que ver cuáles son todas, cuántas hay en total. Planteo vía backtracking. Nuestro problema significa ubicar 8 reinas en el tablero. Una manera, digamos, por la vía de generar y filtrar sería simplemente ver cuáles son todas las maneras posibles de ubicar 8 reinas en el tablero, de tal manera que no hayan 2 reinas en el mismo casillero, y ver si es que cumple con las condiciones, ¿sí? Les garantizo que eso va a tomar tiempos geológicos. Si es que queremos resolver el problema, si queremos enfrentar el problema vía backtracking, tendríamos que dividir el problema en pasos, ir construyendo nuestra solución potencial vía soluciones parciales que vamos extendiendo. Y una manera obvia de dividir el tema en pasos es precisamente ubicar de a una reina en el tablero. O sea, ubicamos una reina, después ubicamos una segunda, y cuando ubiquemos la segunda nos preocupamos que la segunda no pueda ser atacada por la primera, y después una tercera que no ataque ninguna de las dos anteriores, y así sucesivamente. Si ubicamos una reina en cualquiera de los 64 casilleros, o al menos los libres, nos da algo así como 64 a la 8 factorial decreciente, que es un número demasiado gigantesco para siquiera considerar revisarlas todas, ¿sí? Si no me creen, calculen cuánto tiempo toma eso, suponiendo que nuestro computador es capaz de revisar 1.000.000 de posiciones por segundo, ¿sí? Se dan cuenta que el tiempo es bastante exagerado. Bien, backtracking entonces. Vamos ubicando las reinas de una a la vez en el, ¿cómo se llama? En el tablero. Resulta que si miramos el problema nos damos cuenta de que va a tener que haber una reina por columna, ¿sí? Y por lo tanto es bastante natural dividir el problema en vez de ubicar la reina, la primera reina, la segunda reina y así sucesivamente, dividir el problema en pensar en ubicar la reina en la primera columna, ubicar la reina en la segunda columna y así sucesivamente hasta llegar a la octava. Viendo que cada reina que ubicamos quita al menos la fila en que está para las siguientes como opción, esto es, haciendo eso, digamos, es menos de 8 factorial, o sea, 40.000
y tantas posibilidades. Y eso es un número bastante razonable, bastante manejable, definitivamente mucho más manejable que la monstruosidad que resultó con nuestra primera idea. El tema entonces, para poder armar nuestra solución y ver si es que nuestra solución hasta el momento puede extenderse, es diseñar alguna clase de estructura auxiliar que nos permita determinar rápidamente si es que un casillero en la columna en que estamos está libre. O sea, si no está siendo atacado por ninguna de las reinas que ya están posicionadas. Y ojalá, precisamente para poder hacer esto de ubique la reina, saque a la reina, que esa estructura sea fácil de actualizar para ubicar una reina y también sea fácil de actualizar para retirar una reina. Como puede haber a lo más una reina por fila y por diagonal, que es bastante natural pensar en a cada fila y a cada diagonal asignarle un boolean que diga si es que en esa fila o en esa diagonal hay una reina o no, ¿sí? Entonces, el ubicar una reina significa decir, oiga, esta fila está ocupada y las diagonales que se cruzan en ese punto están ocupadas. Y sacar la reina es simplemente decir, esta fila y estas diagonales están libres. O sea, esa es realmente una estructura que cumple con lo que habíamos solicitado como deseable, digamos que eso es muy fácil de actualizar. Si ustedes se recuerdan sus clases cuando hablaron de la ecuación de la recta y toda esa clase de cosas, digamos. Las diagonales son rectas con pendientes más o menos 1. Las diagonales que pasan por la fila y columna R0, C sub 0 tienen R más o menos C fijos. ¿Sí? Esos son básicamente lo que definen esas rectas. Hay 8 filas que nosotros vamos a numerar de 0 al 7. Hay 15 diagonales en subida. ¿Sí? Las 15 diagonales en subida van entre menos 7 para el valor de R menos C hasta 7 y 15 diagonales en bajada. 15 diagonales en bajada tienen 0 menor o igual a R más C menor o igual a 14. Que vienen dados básicamente por los rangos de los R y los C, que los C también van entre 0 y 7. Y lamentablemente Python nos da solamente arreglos cuyos índices van de 0 a algo. Vamos a utilizar un arreglo indexado por 7 más R menos C para los diagonales en subida. Y los otros vamos a usar un arreglo indexado por R más C, con lo cual tenemos rango correcto. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que esto no es muy claro, digamos. Ya. Entonces, las variables que vamos a usar para nuestro problema, que tengo un problema picado en pedazos, digamos. Número de soluciones, hasta el momento 0, no conocemos ninguna solución. Simplemente por comodidad vamos a decir que todas las reinas están en la fila 0. En realidad no deberían estar en ningún lado. Filas libres, es un arreglo con todas las filas libres. Diagonal en subida, ¿sí? La diagonal está libre. Diagonal en bajada, que es la diagonal dada por esto, está libre.
¿de acuerdo? El ubicar la reina en la fila R, columna C, posiblemente todo, bueno, da lo mismo en realidad el orden de las cosas. Estamos diciendo que la columna C, la reina está en la fila R, y estamos diciendo que esa fila y esas diagonales están ocupadas. Y quitar la reina significa básicamente decir que esa fila y esas diagonales están nuevamente libres. Para mostrar la solución, tenemos una variable global, número de soluciones, contabilizamos la solución y escribimos número de soluciones y dejamos básicamente espacio para escribir todas las el asunto, ¿sí? Y la función que hace realmente la búsqueda que corresponde es la función solve, a la que le entrego la columna que tengo que, la siguiente columna en la que tengo que ubicar una reina. Tengo todas las variables globales ya definidas e inicializadas. Si es que la columna es 8, o sea, le dije ya, terminamos con la columna 7, o sea, la octava en el fondo. Vamos ahora a procesar la reina en la columna 8. Cuando lleguemos ahí, en realidad ya terminamos. Encontramos una manera de llenar el cuento y escribimos la solución. En caso contrario, vemos para todas las filas, de la 0 a la 7, si es que la fila está libre y la diagonal en bajada que pasa por ese punto, esa fila y esa columna, está libre, y la diagonal en subida que pasa por ese punto, que es esta, que también está libre. En ese caso ubicamos la reina allí, obtenemos la solución, o sea, buscamos ahora completar un paso más, la siguiente columna, ubicar la reina, y una vez que hayamos terminado de procesar todas esas alternativas, nos echamos atrás y seguimos con la siguiente posible posición dentro de esta columna. Y el programa principal en realidad es simple, simplemente llama a solve de 0, o sea, parte intentando ubicar una reina en la columna 0 y finalmente escribe el número de soluciones. Este problema nos arroja 92 soluciones para este problema. Una de las soluciones que el programa entrega es esta, una cualquiera en el fondo, bueno, probablemente una de las primeras que encuentre. ¿Sí? Si ustedes revisan este tablero, en el fondo sí se cumple lo que estábamos diciendo. O sea, por ejemplo, esta reina ataca esta fila, está libre, está en esta columna, obvio, así que eso está libre. Esta diagonal está libre y la otra diagonal sería esta, que en realidad no tiene nada. Esta reina de aquí, no hay nada más en su columna. En esta fila no hay nada. Esta diagonal de acá está libre también esta diagonal de acá. ¿Sí? Eso. Esa es la estrategia de backtracking para resolver problemas complejos. Describimos nuestra idea general, y definitivamente acá, y esto, a todos aquellos de ustedes que son alérgicos a la recursión, háganse amigos de la recursión, porque vamos a estar usando esta clase de técnicas seguido en este rap. Perdón. El algoritmo básico
la manera más simple de plantear esta clase de problemas mediante algún algoritmo recursivo, como el algoritmo recursivo genérico que vimos nosotros acá. Vimos un par de ejemplos desarrollados de cómo generar permutaciones, que en el fondo de allí en forma relativamente inmediata nace el tema de identificar regulaciones graciosas, y vimos uno de los ejemplos clásicos de backtracking, que es el problema de las 8 reinas. Y eso es backtracking para ustedes hoy día. No sé si hay consultas sobre este tema en particular. Bien, si es que no hay nada, todavía nos queda un resto de tiempo. Vamos a iniciar con nuestro tema siguiente, que es el tema de recorrer grafos. Probablemente ustedes ya han visto algo de esto en el ramo de estructura de datos, pero no hace mal volver sobre el tema. Grafo. Para recordar, un grafo no es más que una manera de escribir conexiones entre objetos, los vértices, y es una cosa bastante genérica, digamos, y por lo tanto es una estructura cómoda para representar toda clase de situación. Y por lo tanto, el manipular esta clase de estructuras es una tarea bastante común en mucho de lo que es computación. Por ejemplo, si una pregunta que uno podría hacerse, en Facebook tenemos que cada persona tiene un cierto conjunto de amigos, y me podría preguntar, por ejemplo, oiga, ¿hay alguna cadena de amigos que conecten a dos personas cualquiera? ¿Sí? Ahí tenemos entonces un problema que tiene que ver con partir, por ejemplo, en una de las personas y buscar si es que hay alguna manera a través de pasos de amistad de llegar a la otra persona. ¿Sí? Un requerimiento bastante común es visitar todos los vértices alcanzables desde alguno en particular. O sea, por ejemplo, en el caso de, si hablamos de amistades en Facebook, partir con una persona cualquiera y ver todas aquellas personas que son amigas de amigos, de amigos, de amigos, etcétera, de esa persona particular. Ejemplos típicos son los recorridos estándar de orden, postorden, inorden de árboles binarios. En realidad, vale nuevamente insistir sobre el punto: los árboles binarios en realidad no son grafos, son árboles binarios, pero tienen en común el hecho de que representan objetos con conexiones. Representaciones de grafos. Partiendo por eso, tradicionalmente una manera de representar grafos es mediante matrices de adyacencia. O una matriz de adyacencia pues, es simplemente una matriz de Boolean que me indica en la posición UV si es que U y V están conectados, ¿sí? O la otra alternativa popular para representar grafos es mediante listas de esencia. O sea, tenemos un arreglo de vértices y para cada vértice hay una lista que indica quiénes son los vecinos de ese vértice. No son las únicas representaciones posibles, hay más, pero esas son las más comunes para representar el grafo. Vamos a ver un par de alternativas después también.
Otra opción más es, en el fondo, representar el grafo como los vértices son nodos en alguna estructura enlazada y usamos punteros para indicar los vecinos. O sea, cada nodo es, o sea, cada vértice es un nodo en la estructura y la estructura en sí contiene entonces, por ejemplo, un arreglo o una lista de punteros a los nodos vecinos. En el caso de los árboles binarios, que en realidad no son grafos, tenemos precisamente esa representación típica. O sea, tenemos un nodo que contiene un puntero al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Muchos de los grafos que son de interés práctico, en realidad son demasiado grandes para armarlos completamente como una sola estructura de datos. Esa estructura de datos sería una cosa realmente inmanejable. Piensen solamente el grafo que representa la relación amigo de en Facebook. Son, quién sabe cuántos miles de millones son millones de personas, tal vez miles de millones, ¿sí? Y en situaciones como esas, digamos, generalmente en realidad, en vez de generar primero el grafo completo, lo vamos generando conforme lo vamos necesitando. O sea, en vez de tener una estructura completa, vamos de una persona a la siguiente y vemos cuáles son los amigos de esa persona y vamos procesando eso. En el fondo vamos generando el cuento vía ir generando los vecinos, ¿sí? Bien, para no enredarnos demasiado, vamos a suponer el grafo G de VE, vértices V, arcos E. Para referirnos a los vértices del grafo G, vamos a anotar V sub G. Para los arcos vamos a usar E sub G. Los vecinos del vértice V los vamos a anotar como N sub G. N es neighbor, vecindario, ¿sí? Y es simplemente el conjunto de los vértices que pertenecen al grafo, tal que U, V es un arco del grafo. Vamos a usar estructuras de datos conjuntos, set. Vamos a usar pilas, stack, y colas, queue, como estructura de datos. Aquí vamos a escribir fundamentalmente programas en Python usando las estructuras que ofrece Python para hacer esta clase de cosas directamente. Si ustedes quisieran hacer esto mismo en algún otro lenguaje como C, tendrían que construirse ustedes su propia versión de esas estructuras o tal vez conseguirse alguna biblioteca que lo tenga hecho. Ahí, en esa clase de cosas, donde resulta entretenido tener C++ a la mano, porque en C++ esa clase de cosas están como parte de la biblioteca estándar de algoritmos. Y vienen además con una colección interesante no de algoritmos, sino de estructuras, de algoritmos sí, de la biblioteca de estructuras de datos, y hay algoritmos genéricos ya hechos que permiten procesar esa clase de cosas. Pero para aquí nosotros, como queremos más clarificar al entender el cuento más que cómo se escribe, digamos, vamos a usar lo que viene hecho en Python. Método de búsqueda. Lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar los métodos tradicionales para visitar todos los vértices alcanzables en el grafo desde un vértice dado. Acá, en el fondo, lo que nos interesa es cómo se pueden programar estas cosas, porque algoritmos más sofisticados, que por ejemplo, como el problema que te planteaba, decir, oye, a partir de alguna persona dada, podemos alcanzar a través de la relación amigo en Facebook a X otra persona, en el fondo significa a partir de esa persona y
comenzar a buscar en el grafo hasta encontrar el vértice, la otra persona que estamos buscando, ¿sí? O sea, en el fondo, estos métodos de búsqueda de recorrido, digamos, no los vamos, o sea, los vamos a utilizar más que nada como una herramienta o como un esqueleto sobre el cual construir lo que finalmente nos interesa. Las estructuras que vamos a plantear acá son también aplicables a grafos dirigidos, a digrafos. Y a algunas estructuras que en realidad no son grafos, como son árboles binarios o árboles ordenados, que son comunes, digamos, en lo que es estructura de datos, ¿sí? En nuestros métodos de búsqueda vamos a utilizar un conjunto que vamos a llamar C, llamado cerrado, o closed en inglés, para registrar los vértices que ya se han visitado, de manera de evitar caer en ciclos, o sea, de evitar empezar a hacer una búsqueda estúpida de decir, oye, la persona A es amigo de B, entonces seguimos considerando B y B, ajá, A es amigo de B, entonces seguimos considerando A y ya caemos en un ciclo infinito. O sea, queremos evitar esa clase de cosas por la vía de marcar aquellos vértices del grafo que ya hemos visitado, ¿sí? Y en general, de nuestros algoritmos, una variante que puede ser más o menos fácil de programar es simplemente cortar la búsqueda en el momento de que encontramos lo que andamos buscando, no seguir revisando inútilmente todo lo demás. Eso lo dejamos en el fondo como ejercicio para quien arma todo este cuento, que lo quiere usar en serio, ¿sí? Para reportar soluciones, ese es otro problema que nos interesa. En general no nos va a bastar con dar con el vértice particular, o sea, no me basta con decir, sí, Juanito Pérez es amigo de Perico Los Palotes. O sea, hay una manera de llegar a Pedrito Pérez desde Perico Los Palotes, siguiendo relaciones de amistad en Facebook. Sí, bueno, de acuerdo, esa es la respuesta, pero ¿cómo? ¿Cuál es exactamente ese camino? Eso es lo que nos interesa generalmente, no solamente el hecho de que podemos llegar. La técnica general para hacer esto es almacenar los vértices visitados y a cada uno de ellos asociar el vértice par, o sea, el vértice del cual llegamos a ese vértice, que no necesariamente es par en ningún sentido particular. Estamos en el fondo armando un árbol, ¿sí? Y recorriendo esas listas entonces hacia atrás, desde el vértice al que llegamos finalmente, que es nuestro blanco, vamos a obtener el camino en reversa, el camino para llegar desde el origen. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Todo claro, todo oscuro? ¿No se entiende nada? Veamos qué es lo que dice el chat. No, no hay nadie que se pronuncie en el chat. Caso más simple, más fácil, búsqueda en profundidad, que viene a ser el equivalente moral, más o menos, una aproximación a eso es búsqueda en preorden. En inglés, la búsqueda en profundidad se conoce como Depth First Search y se abrevia DFS. La idea es recorrer un camino hasta llegar al final, llegar a un vértice que no tenga vecinos que no se han visitado y devolverse al anterior y continuar desde ahí. O sea, si ustedes lo miran, esto tiene un olor fuertísimo a backtracking. La versión recursiva de esta cosa, backtrackingística clara, es nuestro conjunto de
vértices cerrados ya visitados. Inicialmente es el conjunto de vértices vacíos. Y estamos tomando el grafo G y un vértice S, punto de partida. La primera cosa que hacemos es agregar S al conjunto de los vértices cerrados. Procesamos S, generalmente en el recorrido algo queremos hacer con el vértice S. Por ejemplo, como comentábamos antes, registrar cómo llegamos a él para poder reconstruir después el camino o alguna otra cosa. Y enseguida, para todos los vértices vecinos de S en el grafo, si el vértice V, de todos los vértices V vecinos de S, si V no está todavía cerrado, haga una búsqueda en ese grafo partiendo ahora del vértice V. ¿Sí? Bien, esto nos da pie a clasificar los arcos. Ojo que la clasificación de los arcos al final van a depender de exactamente en qué orden vamos revisando los vecinos. Pero, en el fondo, si imaginamos que partimos del S y vamos construyendo un árbol hacia abajo, y cada vez que encontramos un nuevo vértice, esos arcos que unen los vértices, cada uno con sus descendientes, o sea, los que visitamos a continuación, forman un árbol recubierto de G, si es que el grafo G es conexo. ¿Sí? A los arcos se les llaman arcos de árbol, tree edges, o también arcos hacia adelante, forward edges en inglés. Los otros arcos del grafo que no son parte de este árbol recubridor que estamos armando, se les llama arcos reversos, back edges. En el fondo son arcos que desde un vértice nos llevan hacia atrás, hacia un vértice que ya habíamos visitado. ¿Sí? Nótese que la clasificación de arcos del grafo obviamente va a depender de cuál es nuestro vértice de partida, primeramente, y segundo, de las elecciones que haga el algoritmo, o sea, del orden en que el algoritmo va considerando los vecinos del vértice. ¿Sí? No son realmente una propiedad del grafo, son una propiedad del recorrido que estamos haciendo. Pero pueden ser útiles para algunos tipos de procesamiento de los datos que tenemos metidos entre medio. Bien. Como premio especial a los valientes que todavía están acá, que son alérgicos a la recursión, vamos a plantear una versión iterativa del algoritmo de búsqueda en profundidad. Lo que estamos haciendo es que dejamos pendientes de terminar de considerar los vértices que no hemos visitado y profundizar la búsqueda desde la actual. Entonces, lo que podemos hacer es evitar la recursión explícita manejando la pila de vértices pendientes a mano. ¿Sí? Y eso nos lleva a la siguiente búsqueda en profundidad, pero iterativa. La forma de llamar el cuento es exactamente la misma que antes. Ese es un stack vacío inicialmente. Al stack le agregamos inicialmente el vértice S. El stack va a contener siempre aquellos vértices que todavía tenemos que considerar. Y el conjunto C, el conjunto cerrado, es C, o sea, es vacío. Mientras nuestro stack no esté vacío, lo que hacemos es extraer el elemento del tope del stack
si el elemento que acabamos de extraer del stack no es un elemento que está en el conjunto cerrado, quiere decir que no lo habíamos considerado aún, no hemos terminado de considerarlo aún, y por lo tanto lo que hacemos es agregarlo, igual que antes del conjunto cerrado, procesamos ese vértice y todos los vecinos de ese vértice que no estén cerrados aún, los agregamos a nuestro stack, a nuestra pila. Y seguimos entonces tomando el que viene a continuación. Si ustedes revisan qué es lo que hace esto y qué es lo que hace nuestro algoritmo recursivo, se van a dar cuenta que para órdenes adecuados en los cuales se van trayendo los vértices de los vecindarios correspondientes, estamos haciendo exactamente el mismo recorrido. Y ahí tenemos una versión que no es recursiva y por lo tanto debería ser tranquilizadora para todos aquellos de ustedes que no tienen alergia a la recursión. Bien, siguiente idea. El problema que tiene la búsqueda en profundidad es precisamente que se mete a bucear en el grafo, se tira por una rama y sigue esa rama sin ninguna clase de consideración y recién cuando esa rama llega a topar en alguna parte comienza a echarse para atrás y considerar cosas hacia el lado. Si es que lo único que a nosotros nos interesa es, por ejemplo, ver si es que hay una conexión o nos interesa si es que existe en alguna parte un vértice que cumple con ciertas características, estamos bien. O sea, es fácil, la programación es bastante sencilla y es adecuada. Pero si es que se nos ocurre hacer una pregunta distinta, si es que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el camino más corto en Facebook para llegar entre Pedro Pérez y Perico Los Palotes? Esto capaz que se dé una vuelta, quién sabe por dónde sea, para llegar al asunto cuando en realidad hay una conexión bastante directa. O sea, si es que a nosotros nos interesa alguna cosa así como el camino más corto, el mínimo número de pasos para llegar de A a B, eso lo más probable es que nos dé un camino gigantescamente largo donde se las vueltas por más absurdas, ¿sí? Para eso, en realidad, lo que podríamos hacer es lo que se conoce como búsqueda a lo ancho. O sea, en el fondo, en términos de un árbol, visita la raíz, visita los hijos de la raíz, después visite los hijos de la raíz, y así sucesivamente. O sea, vamos avanzando de a un paso a la vez, cada vez más a lo profundo. O sea, estamos yendo a lo ancho, no estamos tirando a bucear por un camino. Y eso se llama búsqueda a lo ancho, que en inglés se conoce como Breadth First Search y se abrevia BFS. Búsqueda primero a lo ancho, en el fondo, sería la traducción más precisa al castellano. Sorprendentemente, el cambio a nuestro programa no recursivo es bastante menor. Lo que hacemos es simplemente cambiar la pila de vértices pendientes por una cola, una fila, una queue. Y la búsqueda de lo ancho entonces es esto. Una cola es una estructura a la cual le agregamos elementos por un extremo y sacamos elementos por el otro extremo. Como ustedes ven, los dos programas son prácticamente idénticos. La diferencia es bastante distinta, ¿sí?
programa más simple es búsqueda en profundidad recursiva. Sí, sí sé que ustedes le tienen la recursión les produce urticaria, pero eso no hace que sea más complicado. Nuestro planteo de backtracking, en el fondo, en el corazón, es una búsqueda en profundidad recursiva. Es claro que podríamos, en el fondo, hacer la misma modificación que hicimos acá para transformar la búsqueda recursiva en una búsqueda iterativa y agregarle evitar ciclos si es que fuera necesario a esa cosa, al backtracking. Aunque en general, la planteo de backtracking, como estamos pensando en agregar un nuevo objeto, como en el caso de las reinas, por ejemplo, agregar una nueva reina, los ciclos en ese caso son imposibles. La búsqueda en profundidad tiene la virtud de solo usar espacio en la pila explícita de la versión iterativa o en la pila implícita usada para recursión, que es proporcional a la profundidad máxima. Claro, la profundidad máxima puede ser encontrar un camino para ir, qué sé yo, de Viña al Paraíso dándose la vuelta por Arica. Para aplicaciones del tipo backtracking es cómodo porque básicamente significa avanzar un paso, retroceder, digamos, y eso significa lo que estábamos haciendo en backtracking de ubicar y retraer una decisión. El problema que tiene es que puede perderse en un camino muy largo. O sea, si queremos hallar un camino para ir de Viña al Paraíso, una alternativa es ir de Viña a Santiago, y Santiago ir a La Serena, y de La Serena ir a Arica, y de Arica ir a Iquique, y de Iquique, qué sé yo, devolvernos y terminar finalmente en el Paraíso. Y eso es el peligro que se corre con búsqueda de profundidad, si es que elegimos mal nuestro orden en que vamos revisando las cosas. Búsqueda de lo ancho tiene la ventaja de garantizar hallar el vértice más cercano, porque básicamente va desarrollando el grafo en oleadas partiendo de iniciar. El problema sí es que requiere tener almacenada gran parte del árbol en la cola, ¿sí? Como no revisa los vértices en algún orden de agregar y quitar, si es que queremos utilizar esto como base para alguna clase de revisión sistemática, como el caso de las 8 reinas o alguna cosa así, esto nos resulta práctico con una estructura global, o sea, tendríamos que ir en cada vértice registrando el cuento completo, eso finalmente resulta en todos. Bien. Tenemos entonces dos algoritmos no recursivos, uno que usa una pila, el otro usa una cola. Y esos dos algoritmos en realidad todavía tienen el grado de libertad de, oiga, en qué orden vamos a ir eligiendo los vecinos para considerar. Y obviamente dependiendo del orden en que consideremos los vecinos, el algoritmo resultante de búsqueda de X cosas, digamos, puede resultar un rendimiento muy diferente. Hablemos de heurísticas. Los métodos precedentes, si que estamos buscando un vértice que cumpla ciertas condiciones dentro del grafo, una conexión a un vértice que cumple con ciertas condiciones, les llaman ciegos. Estos algoritmos son simples, pero en realidad solamente consideran la estructura del grafo, quiénes son los vecinos. No consideran características propias de los vértices. Puede ser que haya algún criterio que me permita decir, oye, yo estoy parado en el vértice S, tengo todos estos vecinos de S, y de los vecinos de S los evalúo de alguna forma, y puedo llegar a la conclusión de que alguno de ellos, por X razones, es más prometedor que otros. Eso se le llama una búsqueda heurística. A cada vértice le asocia un valor H, tal que
un menor valor de H lo hace más prometedor. O sea, sospechamos que de alguna manera está más cerca de la solución. En general, si que nosotros tuviéramos realmente una manera precisa de calcular, oye, a partir de la solución está a 15 pasos, por ejemplo. Todo este cuento está recorriendo grafos como que no tiene mucho chiste. Sería cosa de simplemente irse al vecino que tiene el H más chico y se acabó la historia hasta que llegamos al destino. Generalmente, no, o sea, conocer el H realmente, lo que sea, un H que realmente represente qué tan lejos estamos de la solución, es precisamente de alguna forma el ejercicio que tenemos entre manos. Generalmente lo único que tenemos es alguna idea más o menos vaga que lo que es el asunto. O sea, me tinca que está más cerca de, no es que yo sepa, ¿sí? Y a esa clase de valores H se le llama una heurística. Lo de heurística viene de la palabra griega de descubrir. Y la idea es que esa estimación, esa heurística, nos guía la búsqueda. Entonces la idea de una búsqueda heurística es, en vez de tener, como en el caso de la búsqueda a lo ancho, simplemente una cola en la cual vamos agregando cosas por el final y vamos sacando cosas por el principio, tenemos organizadas las cosas en las cuales vamos agregando elementos a la cola con una prioridad, el H, que de alguna manera indica qué tan cerca está de la solución, y vamos entonces sacando de la cola aquellos vértices que tienen el H más chico, o sea, aquellos que se ven más prometedores, que parecen estar más cerca de la solución y que por lo tanto nos prometen, nos hacen sospechar que es preferible partir buscando por ahí. A eso le llaman búsqueda de mejor primero, Best First Search, que también se abrevia BFS. ¿Sí? En vez de una cola, vamos a usar una cola prioridad, el resto del algoritmo de búsqueda lo ancho, o de búsqueda no recursiva en profundidad, que es casi tal cual. Tenemos ahora Q es una cola prioridad, agregamos a la cola el elemento S con el valor de la función H, que viene como dado como caso aquí, el C acá, y lo que hacemos es extraer el que tiene el H más chico de la cola. Si ese no está cerrado todavía, lo cerramos, procesamos y vamos agregando igual que antes los vecinos a nuestra cola. ¿Sí? Eso. Vamos a quedar hasta acá porque nos quedan un par de minutos solamente, así que tenemos que quedar hasta acá. Me parece que habían algunas consultas pendientes. Cuestión que... Pero, Sí, profe, había y las una... dudas que tengo son respecto a la tarea. Sí, Que bien. en sí no la entiendo muy bien. Más que nada, no, al leerla no entendí muy bien qué quiere decir la 2 y la 3. Bueno, la 2 y 3 igual, la primera la entendí bien. Estamos hablando de qué tarea. Tarea 2, el rompiendo Espérese, huevos. espérese un minuto, déjeme... Parece que no lo tengo acá.
Mm, tenemos la tarea 2. ¿Cuál es otro problema? No entiendo muy bien la 2, la 3 y la 4. Igual tengo como eh, unas nociones de cómo podría ser. Usted sabe cómo resolver la 1, ¿cierto? Sí, explicar cómo haríamos nosotros para poder saber El valor de K. Para el valor de cada obtener con un... con cada experimento, ¿cierto? Eso es Sí, bastante trivial. sí, como... De esa parte yo la veo como un for. Ya. Segundo punto, si supongamos, no conocemos el K, ¿sí? Pero supongamos Ujú. que conocemos el K, básicamente se puede usar un algoritmo, ¿cómo se llama? Un argumento de adversario para demostrar que, para determinar el K, y no simplemente tener que decir, oiga, el K está entre 4 y 7, digamos, sino que decir el K es exactamente 4, se requieren exactamente K experimentos. ¿Sí? O sea, el algoritmo que usted planteó en la pregunta 1, en realidad está malo aquí, es óptimo. ¿Sí? Ujú. Ya, Pero eso sí es en que hay que cuanto, llevar, hay que llevar prácticamente el conocimiento, el pensamiento adversario que está en la PPT 10 a nuestro eh, contexto. claro, o sea, tienes que encontrar un algoritmo, ¿cómo se llama? Plantear, plantear un algoritmo general, digamos, ¿cierto? Que es lo que hicimos con los argumentos de adversario, plantear que tenemos frente a nosotros, ponte en los zapatos del adversario. Frente a nosotros tenemos un algoritmo general para resolver el problema, cualquiera, y yo quiero complicarle la existencia lo más posible. ¿Sí? Ujú. Entonces, armar un argumento de adversario que demuestre que si el K correspondiente es K, digamos, y el Ujú. algoritmo hace menos de K experimentos, va a estar en la situación en que no va a estar en condiciones realmente de decir, oiga, el valor correcto es este o es otro. Ujú. ¿Sí? Sí, y lo único que tendría que hacer al O sea, adversario es como lo que hacía en la PPT, que es decirnos, "Ya, aquí está la... en el fondo, el algoritmo hace el experimento que consiste en ir al piso y, digamos, y lanzar el huevo y el adversario responde, el huevo se rompe o no se rompe. Que en nuestro caso sería el que llevando al experimento sería que sea a lo que está explicado en la PPT, si hay un O cero sea, o hay un uno. eh, Que en este caso sería como se rompe o no claro, se si rompe. viene a ser una cosa como esa, o sea, piensa lo siguiente, si suponte tú que tú haces, el primer experimento que tú haces es subir al piso 10 y tiras el huevo, ¿sí? Ujú. Si el huevo se rompe, lo único que sabes es que el K es a lo más 9. Sí, No, el K es a lo más 10, sí. ¿cierto? Porque no vamos a ver O de que sea, desde no ahí para sabes arriba si el huevo se... se rompe sí o sí. Claro, eso lo sabes sí o sí, pero no tienes idea si es que se rompe tirándolo del quinto, por ejemplo. Sí. Bueno, y esa clase de cosas, digamos, entonces el adversario lo que tiene que hacer, como lo vimos nosotros en el caso de las palabras, por ejemplo, tiene que esforzarse, dadas las preguntas que le están haciendo. Le está diciendo, por ejemplo, me subo al piso y lanzo el huevo, tiene que ver de responder siempre de manera de mantener el máximo de incertidumbre posible, ¿cierto? Ujú. Eso. Ah, ya. O sea, teniendo eso armado, digamos, y la idea de cuál es tu algoritmo del punto uno, que puedes resolver el 3. En el fondo, vas a usar un huevo para acotar el rango de Ks del K, y el segundo lo vas a utilizar para realmente apuntarle justo. O sea, que sé yo, vas a decir, oye, vamos a probar en el piso 5, en el piso 10 y qué sé yo,
ups, se rompió en el piso 25, pero en el 20 no se rompió, entonces todavía me queda por revisar si es que, en qué punto entre el 20 y el 25 está el CAP, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Sí, Ese es el 3. Y en el la 4 4 hay como una básicamente, confusión. No tendría que ser el. ¿Ahí acá se refiere al experimento o al piso? como, En la 4. o sea, la 4 en el fondo es, en el 3 tú estás planteando un algoritmo para hacerlo, ¿sí? En el fondo tu algoritmo medio tramposamente va a partir de la base que conoces el CAP, que no sirve, no es muy práctico, digamos, pero demuestras que si tú conocieras el K, tú podrías básicamente verificar que el K es ese exactamente con solo raíz de K experimentos. ¿Sí? Y el 3, digamos, te dice eso, y el 4 básicamente te pide demostrar que se necesitan al menos raíz de K experimentos para encontrar el cuento. Nuevamente, ¿cómo se llama? Un argumento adversario. ¿Sí? Si tú te fijas, el 1 y el 2 se repiten en el 3 y el 4, pero en el 3 y el 4 en vez de usar un solo huevo, como en el 1 y el 2, está usando dos huevos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, profe. No. Preguntan si basta pseudocódigo. O sea, si se necesita pseudocódigo, basta con palabras. En realidad, estrictamente hablando, basta con palabras siempre que la explicación sea lo suficientemente clara. Eh, por mí, o sea, yo me inclinaría a tratar de escribir pseudocódigo porque es más preciso y no existe mucha posibilidad de interpretaciones tramposas de las cosas, digamos, pero basta con palabras, pero por favor, explicaciones claras. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, en la 3 está bien que sea en O raíz de K experimento y no O raíz de N experimentos. ¿Qué es lo que es N? N es el número total de pisos. Sí, no, pero es que el tema es que, o sea, por eso decía que esta cosa es media tramposa también, si tú te fijas, el punto 1 también es medio tramposo en el sentido de que tú el K no lo conoces. ¿Sí? Ok. El punto es que, suponiendo que el K es conocido, que en realidad deja de tener bastante chiste el cuento, tú podrías arreglar el cuento de tal manera de que el cuento funcione, digamos, con cada experimento, ¿cierto? En el 1. En el 2, en el 3, en el fondo, si tú te fijas lo que le estaba comentando antes, tú vas a decir, oye, la estrategia más o menos lógica es usar el primer huevo para acotar el rango a un número chico de pisos, qué sé yo, ir de a 5 en 5, es decir, probemos en el piso 5, en el 10, en el 15, en el 20, en el 25, ups, se rompió el huevo, por lo tanto yo sé que el K está entre 20 y entre 21 y 24 y 25, ¿cierto? Y después te queda en ese rango acortarlo a poder decir en realidad son 23. ¿Sí? O sea, en ese sentido, el punto 3 y el 4 es como medio tramposo porque los algoritmos del caso suponen que conoces el K y no lo conoces. Pero el punto es que se puede hacer con raíz de K experimentos y se requieren al menos raíz de K experimentos. ¿Sí? No sé si me explico, digamos.
Sí, sí. Ujú, ¿estamos? Estamos pasados de la hora ya, así que vamos a tener que cortar. Eh, por favor, yo quiero conversar con Daniel Rocco, que está esperando conversar conmigo de otros temas, así que nos despedimos acá y nos vemos. ¿Sí?